Buenas noches, señores participantes. Nuevamente nos encontramos en una nueva sesión desarrollando la asignatura Psicología Experimental. El día de hoy vamos a continuar el desarrollo de las diferentes fases del proceso de planeación de un experimento. Hoy hablaremos de la selección de los aparatos e instrumentos, control de las variables extrañas, elección del diseño experimental, elección y asignación de los participantes y especificación del procedimiento propiamente experimental. Como ya habíamos referido en las sesiones anteriores, parte fundamental de este proceso de planeación es definir con claridad las variables que forman parte del proceso de investigación o de trabajo de investigación experimental que vamos a realizar. Recordando que el tema que estamos investigando como ejemplo en estas sesiones tutoriadas era efectos del programa de capacitación AB en el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa XYZ. Recordamos que las dos variables indicadas son variable independiente, el programa de capacitación AB, y la variable dependiente, el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa XYZ. El proceso de selección de aparatos o instrumentos tiene que ver en la selección e indicación a través de qué medios vamos a medir cada variable seleccionada. Para ello, primero vamos a determinar la variable con la que se va a trabajar. En el ejemplo, la variable independiente, programa de capacitación AB. Inmediatamente, esta variable debe ser definida o estructurada conceptualmente. Nosotros lo hemos planteado como un proceso estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se desarrollan habilidades de los trabajadores en el manejo de nuevas formas de corte y costura de prenda de vestir. Luego lo que tenemos que hacer, proceso que ya lo habíamos hecho en fases anteriores, simplemente que ahora estamos utilizando esos elementos en esta fase, es indicar cuáles son los indicadores o los aspectos que se medirán respecto a esta variable programa de capacitación AB. Tenemos como indicadores contenidos, métodos de enseñanza, número de sesiones, duración de cada sesión, frecuencia de las sesiones y costo por participante, como características medibles de la variable programa de capacitación AB. Características medibles y al mismo tiempo características que individualiza esta variable, porque obviamente nosotros podemos verificar que en el mercado pueden existir diferentes programas de capacitaciones laborales, pero nosotros estamos difundiendo, promoviendo y a través de este proceso de investigación vamos a verificar la efectividad de este programa. Para ello tenemos que perfilarlo, caracterizarlo y para ello nos sirven los indicadores que hemos establecido. Inmediatamente después tenemos que definir e indicar con qué elementos vamos a medir estos indicadores. Para ello nosotros podemos hacer uso tanto de aparatos o instrumentos que pueden ser de tipo mecánico, de tipo electrónico o instrumentos tipo cuestionarios, tipos test psicológicos, escalas, etc., que son más cercanos a nuestro ámbito de desarrollo profesional en la psicología. Por ello, para cada uno de estos indicadores hemos seleccionado un instrumento que nos permitirá medir la característica y cuantificar esa característica, el cual después nos va a permitir dimensionar los cambios que puede sufrir la variable durante el proceso de investigación.
Para el indicador contenidos vamos a utilizar un instrumento, vamos a confeccionar una rúbrica, que es una tabla donde se establecen una serie de valores en función a ciertas características. En este caso, las características referidas a qué temas se desarrollan en este programa de capacitación AB. Para el indicador método de enseñanza también vamos a construir una rúbrica como instrumento que nos va a permitir cuantificar el nivel de efectividad del método de enseñanza que se utiliza en este programa de capacitación. Para lo que son número de sesiones, duración de cada sesión, frecuencia de sesiones, costos por participante, vamos a utilizar un instrumento similar que son lista de conteos, que es simplemente una lista que nos permite contabilizar, por ejemplo, el número de sesiones que se desarrollan, el tiempo que dura cada sesión, el número de sesiones que se desarrollan cada cierto periodo de tiempo y también el costo en valor numérico por cada participante del programa B. Entonces son instrumentos sencillos de construir que simplemente nos permiten traducir estas características en datos cuantitativos. Y estos datos cuantitativos a su vez nos van a permitir realizar ciertos cálculos o comparaciones y que nos van a permitir llegar a las conclusiones correspondientes de cuál es el efecto de nuestro programa de capacitación en el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa seleccionada. Este proceso tenemos que hacerlo con ambas variables. La primera variable, como hemos visto, la variable independiente, que es el programa de capacitación AB. Ahora vamos a ver la variable dependiente, que para nuestro ejemplo es el rendimiento laboral. Recordamos el procedimiento, ¿no? Primero definimos conceptualmente a qué nos referimos con rendimiento laboral en el contexto de nuestra investigación y lo hemos definido como relación entre las metas alcanzadas y el tiempo relacionadas a horas trabajadas de calidad que se han necesitado para lograr la confección de prendas de vestir. Recordemos que en nuestro contexto donde vamos a realizar la investigación es una fábrica textil. De acuerdo a fases anteriores ya se habían definido dos indicadores que nos permitirán medir, cuantificar el rendimiento laboral, los cuales son el número de prendas confeccionadas por mes, por trabajador, y la calidad de prendas confeccionadas por mes, por trabajador. Pueden haber más indicadores, pero hemos seleccionado solo dos que nos permiten ya tener una perspectiva cuantitativa como evidencia que nos permite decir si el rendimiento laboral se mantiene, decrementa o se incrementa. Respecto a qué aparatos o instrumentos utilizaríamos para medir estos dos indicadores, también vamos a utilizar dos instrumentos que son las listas de conteo, es decir, simplemente un registro del número de prendas confeccionadas por mes y una lista de conteo del número de prendas que pasan el control de calidad en el mes. Luego tenemos que seguir con la fase control de las variables extrañas. Recordamos que ya en fases anteriores hemos podido detectar y estipular cuáles son las posibles variables extrañas que pueden intervenir durante nuestro proceso de investigación. Recordamos, nuestra variable independiente influye en la variable dependiente y en medio hay una serie de variables que pueden interferir acentuando o decrementando o distorsionando esta influencia de la variable independiente en la variable dependiente.
Este conjunto de variables que pueden ejercer ese tipo de influencia, nosotros sabemos que son las variables extrañas. Para el ejemplo, recordamos que nuestro problema de investigación es cuáles son los efectos del programa de capacitación AB en el rendimiento laboral de los trabajadores de la fábrica textil XYZ. En esta relación, programa de capacitación AB y rendimiento laboral, habíamos seleccionado tres posibles variables que pueden influir en esta relación programa de capacitación y rendimiento laboral. Uno de ellos habíamos mencionado que es la antigüedad laboral, entendiendo que existe la posibilidad de que el rendimiento laboral, por ejemplo, sea mayor, probablemente, hipotéticamente, en trabajadores más antiguos, porque conocen los procedimientos, han desarrollado ciertas habilidades propias de la rutina que les hace realizar un trabajo en menor tiempo, etc. También otra posible variable extraña que hemos detectado es el nivel remunerativo, considerando la posibilidad de que trabajadores que tienen un mayor nivel remunerativo probablemente, hipotéticamente, pueden tener un mayor rendimiento laboral. Y por último, el nivel de competencia laboral, es decir, el nivel de habilidades que puede haber desarrollado los trabajadores dentro de esta fábrica textil. Por lógica, trabajadores con mayores habilidades van a presentar un mayor rendimiento laboral. Entonces, como vemos, estas tres posibles variables pueden intervenir y hacernos llegar a una conclusión distorsionada respecto al rendimiento laboral, pensando nosotros que solo dependería del programa de capacitación AB cuando posiblemente puedan estar interviniendo estas tres variables. Entonces, para evitar esta distorsión y poder nosotros de alguna manera formalizar una relación más limpia, más pura entre la variable independiente, programa de capacitación AB, y la variable dependiente, rendimiento laboral, estas variables extrañas tenemos que controlarlas. Si no las controlamos, no nos va a permitir una relación limpia entre nuestra variable independiente y la variable dependiente. Recordando que lo que habíamos visto en anteriores fases, hay tres formas posibles de control de variables extrañas. Una forma es la eliminación de estas variables extrañas, otra forma es la aleatorización y otra forma es la incorporación. Para cada una de estas tres variables extrañas que hemos detectado en nuestra investigación, vamos a indicar cuál es el proceso que vamos a utilizar para controlarlas. Para lo que es antigüedad laboral, vamos a realizar el proceso de incorporación y aleatorización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a distribuir al personal, a los trabajadores de la fábrica XYZ en dos grupos. Un grupo va a considerar a los trabajadores que tienen una antigüedad laboral mayor a 10 años y otro grupo va a estar conformado por trabajadores con una antigüedad menor a 10 años. Esta diferenciación, por si acaso, es arbitraria. O sea, no tiene un basamento muy específico. No simplemente hemos tomado un tiempo de antigüedad al azar y a partir de ello estamos haciendo una selección. Probablemente podría haber sido menor el nivel de antigüedad como rango para separar estos grupos. Pero bueno, para el ejemplo se ha estipulado que debe ser de 10 años. El grupo que tiene una antigüedad mayor a 10 años es el que va a ser utilizado dentro de nuestro proceso de investigación y dentro de nuestro experimento. Es decir, los trabajadores que tienen una antigüedad menor a 10 años no van a ser considerados. Dicho de otra manera, ¿quiénes van a ser incorporados a nuestra investigación?
los trabajadores que tienen una antigüedad mayor a 10 años. Y todos estos trabajadores que tienen una antigüedad mayor a 10 años van a ser distribuidos al azar en los grupos control y los grupos experimental. Para la variable extraña nivel remunerativo vamos a realizar un proceso similar. Vamos a utilizar los procedimientos de incorporación y aleatorización. También hemos estipulado un rango arbitrario, simplemente para ejemplificar, y hemos indicado que se trabajará solo con trabajadores que tienen una remuneración promedio mensual entre 800 y 1.200 soles. Trabajadores que ganan menos de ese rango o trabajadores que ganan más de ese rango no son incluidos dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, los trabajadores que son incorporados para nuestra investigación son los trabajadores que ganan entre 800 y 1.200. Todos estos trabajadores también, aleatoriamente, al azar, serán incorporados en los grupos control y los grupos experimentales. Por último, el nivel de competencia laboral, como última variable extraña seleccionada para nuestro ejemplo, también vamos a realizar el mismo procedimiento, incorporación y aleatorización. Para ello, hemos estipulado una condición, que se trabajará solo con trabajadores cuya producción promedio mensual es entre 250 y 300 prendas de vestir mensuales. Estos trabajadores también serán distribuidos al azar entre el grupo control y el grupo experimental. La siguiente fase, que corresponde a la selección de diseño, como ya lo habíamos estipulado anteriormente, el diseño con la que van a trabajar ustedes, todos los grupos de trabajo, va a ser el diseño de 4 grupos de Solomon. Recordando, el diseño de 4 grupos de Solomon incluye 4 grupos, un grupo experimental, otro grupo experimental, un grupo control y otro grupo control. 4 grupos. Para el proceso de investigación, los trabajadores seleccionados que cumplen las condiciones que hemos planteado anteriormente serán distribuidos al azar 25% en un grupo experimental, 25% en un grupo control, 25% en el otro grupo experimental y 25% en el otro grupo control. De acuerdo a este diseño, el grupo experimental 1 y el grupo control 1 tendrán una medición antes del proceso de aplicación del tratamiento experimental, que en este caso el programa de capacitación AB, será medido su rendimiento laboral antes del proceso de implementación de ese programa de capacitación. El otro grupo experimental y el otro grupo control no recibirán ese proceso de medición. No se medirá cómo es su rendimiento laboral antes del programa de capacitación AB. Luego, aplicaremos el tratamiento experimental, que en este caso es el programa de capacitación AB, al grupo experimental 1 y al grupo experimental 2. Obviamente, al grupo control 1 y al grupo control 2 no se aplica el programa de capacitación AB. Por último, de acuerdo a lo que nos indica este diseño, sí vamos a medir, vamos a evaluar el rendimiento laboral de los 4 grupos al término de todo el periodo que correspondió de la aplicación de nuestro programa de capacitación AB. Entonces, como vemos en este diseño, trabajamos con 4 grupos, 2 experimentales, 2 controles. A los grupos controles no se les aplica el programa de capacitación AB. A los grupos experimentales sí se les aplica el programa B.
A un grupo experimental y a un grupo control se evalúa el rendimiento laboral antes del programa AB. Al otro grupo experimental y al otro grupo control no se evalúa su rendimiento laboral antes del programa de capacitación. Y al final de todo el proceso, a los 4 grupos sí se les mide el rendimiento laboral, para que finalmente hagamos un proceso de comparación de cómo es el rendimiento laboral en esos 4 grupos. Este proceso nos permitirá, como ya habíamos indicado, nos permitirá llegar a la conclusión de cuáles son los efectos de nuestro programa de capacitación AB en el rendimiento laboral. En la fase selección y asignación de participantes, primero lo que tenemos que hacer es delimitar con claridad cuál es el grupo objetivo con el que vamos a trabajar. Para ello, ya nosotros en las fases anteriores hemos delimitado cuáles son las características de los trabajadores que van a participar en nuestro proceso de experimento a través del programa de capacitación AB. Entonces, lo primero que hacemos es conceptualizar o delimitar qué participantes, valga la redundancia, participarán en nuestro proceso de investigación. Entonces, recordando lo que habíamos estipulado anteriormente, nuestro grupo objetivo serán los trabajadores operarios de la fábrica textil XYZ con una antigüedad mayor a 10 años, con una remuneración entre 800 y 1200 y que su promedio mensual de producción oscila entre 250 y 300 prendas mensuales. Este es el grupo objetivo, lo cual nos indica que hay más de un trabajador de esta empresa XYZ que no formará parte de este proceso de investigación. Recuerde, hemos estipulado a través de los indicadores, a través del proceso de control de las variables extrañas, qué características deben tener los participantes de nuestro proceso, de los participantes de este proceso de investigación experimental, y solo debemos trabajar con ellos, porque esto nos va a permitir el control estricto de todas las condiciones que puedan influir de una manera distorsionada en los efectos respecto al rendimiento laboral. Entonces, el grupo de trabajadores que cumplen esta condición, primero, aleatoriamente, dicho de otra manera, al azar, serán distribuidos 50% al grupo control y al azar el otro 50% al grupo experimental. Luego, este 50% que corresponde al grupo control, a su vez será dividido nuevamente al azar en un 25% y un 25% que conformarían el grupo control 1 y el grupo control 2. A su vez, el grupo experimental también al azar en 2 grupos que estaría conformado por un 25% que conforma el grupo experimental 1 y un 25% que conforma el grupo experimental 2. Como vemos en esta fase, lo que hacemos es determinar las características que deben tener cada uno de los elementos que van a participar en nuestro proceso de investigación. Y luego, 2 fases de selección al azar. Una fase que distribuye en 2 grupos, 50% y 50%, y una segunda fase donde a través de una metodología al azar, ahora se subdivide en 2 grupos cada uno, dándonos como producto final 4 grupos. 2 grupos control y 2 grupos experimentales, para cumplir las condiciones que nos permite el diseño de 4 grupos de Solomo, que es el diseño que hemos planteado con el cual vamos a trabajar en este proceso de investigación. Por último, en la sesión de hoy vamos a hablar de la fase descripción del procedimiento experimental. Lo vamos a plantear de una perspectiva bastante sencilla. ¿Y qué significa? Significa que en términos concretos vamos a describir las características de nuestra variable independiente. Recuerden,
es una investigación experimental. Y dentro de una investigación experimental, la variable independiente a la larga es el tratamiento experimental. Por eso que partimos con la descripción de la variable. ¿Cuál es nuestra variable independiente? Programa de capacitación AB que será aplicado a los trabajadores del grupo experimental. También vamos a utilizar los indicadores que ya hemos estipulado en fases anteriores, que son las características medibles, pero al mismo tiempo son las características que nos permiten perfilar las cualidades específicas de este procedimiento experimental, en este caso de nuestro programa de capacitación AB. Cuando hablamos de la descripción del procedimiento experimental, simplemente es traducir este indicador en las características específicas que se van a implementar. Por ejemplo, ¿qué contenidos tendrá nuestro programa de capacitación AB? Forma de corte en telas y cueros, forma de cosido en telas y cueros, forma de surcido, formas de tratamiento del cuero, formas de la utilización de hilos de acuerdo al material con el que se va a coser, etcétera, etcétera. Es decir, es el temario que corresponde a lo que ofrece el programa de capacitación AB para trabajadores de una fábrica textil. ¿Cuál será la característica del método de enseñanza del programa de capacitación AB? En este caso se propone que va a ser un método de enseñanza que se va a caracterizar por ser 80% práctico. Es lo lógico porque se está capacitando personas obreras, operarias, y ellos más que teoría necesitan entrenarse en habilidades prácticas, procedimentales, y 20% teórico, pero más que teórico expositivo, un 20% teórico demostrativo. ¿De cuántas sesiones constará la propuesta que tenemos como programa de capacitación AB? Para nuestro ejemplo, estamos proponiendo que nuestro programa de capacitación AB considera 8 sesiones que se deben desarrollar a lo largo de un mes. ¿Cuánto durará cada sesión? Hemos estipulado un tiempo promedio que no sea muy corto, que no nos permita desarrollar habilidades procedimentales, pero que tampoco sea muy extenso, que le robe mucho tiempo de producción en fábrica, cosa que los gerentes obviamente tratan de minimizar, y hemos planteado que nuestro programa de capacitación AB debe considerar por cada sesión 120 minutos, 2 horas. En 2 horas por cada sesión donde se desarrollan temas específicos, pero eminentemente prácticos. ¿Y cuál sería la frecuencia de sesiones? En nuestro programa de capacitación AB hemos propuesto que deben ser 2 sesiones por semana. Cumplimos entonces lo que habíamos programado, que eran 8 sesiones durante un mes. Entonces, como se han dado cuenta, lo que hacemos en la descripción del procedimiento experimental es simplemente explicitar las características que se derivan de cada uno de los indicadores. Por eso recalcamos y recordamos la importancia de establecer pertinentemente los indicadores de nuestra variable. Si no planteamos pertinentemente los indicadores de nuestra variable, se nos va a hacer difícil, primero, establecer los aparatos o instrumentos para medirlo pertinentemente, y también se nos va a hacer difícil describir de una manera práctica, de una manera operativa, el procedimiento experimental que vamos a desarrollar. Resumido, ¿de qué se trata el programa de capacitación AB, que es el procedimiento experimental? Se trata del desarrollo de una capacitación que hablará de temas referidos a formas de cortar telas, formas de cortar cueros, formas de coser telas, formas de coser cueros, etcétera, etcétera, que se desarrollará un 80% práctico,
20% teórico demostrativo, que se desarrollará durante 8 sesiones en un lapso de un mes, que cada sesión durará 120 minutos y se trabajarán 2 sesiones por semana. Como se percatan, con esto ya tenemos descrito y conceptualizado y todos podemos tener con claridad de qué se trata nuestro programa de capacitación AB, es decir, de qué se trata el procedimiento experimental que vamos a implementar en nuestro proceso de investigación en el ejemplo que estamos desarrollando. Este es el procedimiento que deben seguir para las propuestas que ustedes están planteando. Espero que haya servido la explicación y no se olviden, cualquier duda, estamos prestos para absorber cualquier inquietud a lo largo durante las sesiones virtuales o las sesiones presenciales. Buenas noches.